Muy bien, seguimos acá en este Pensar en Nada de domingo, 17 de mayo, 39 minutos de la 1 del mediodía. Y como lo veníamos comentando, estamos comenzando, ya comenzamos hace unos minutitos, pero la hicimos por esperar acá mientras estaba la tanda, con Nuria Chininger, antropóloga y investigadora del CONICET y también especialista en todo lo que tiene que ver con el trabajo. Muy buenos días, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Nuria? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, todo bien. Bueno, veníamos, se nos viene dando como una suerte de hilación casi perfecta de los temas, estos últimos programas que asusta un poco, pero está muy bueno. Se nos dio, entre los tres, cuatro columnas que tuvimos en el día de hoy, arrancamos con Gustavo, director de teatro, artista, hablando de el sentido común y cómo se conjugan las palabras. Después pasamos a hablar con Karina Scioli justamente sobre el sentido común y la hegemonía, y estuvimos después desarrollando también el tema de la ESI en la educación en María. el bloque de géneros. Se va dando como una suerte de mensaje, hilación para pensar cada programa, que a veces es parte de la propuesta de Pensar en Nada, pero a veces los temas se terminan relacionando y quedan enredados muy interesantemente como para invitar a la reflexión. Íbamos a charlar, que era parte de este tejido discursivo del día de hoy, de qué se trata por ahí el teletrabajo, sobre todo en este contexto de aislamiento social y preventivo. Bueno, es parte de tu trabajo y de tu investigación, de qué se trata el teletrabajo, sobre todo si es para pensarlo como una práctica o una nueva forma de opresión. Sí, qué interesante esa hilación que haces para pensar cuál es, sobre todo en el caso del teletrabajo, cuál está siendo la propaganda alrededor del teletrabajo, ¿no? Porque eh, eh, yo no, yo hace muchos años que me dedico a la investigación, muchos años que me dedico a los estudios del trabajo, y no me había dedicado particularmente al teletrabajo en ningún momento, digamos, no, yo investigo trabajo industrial fundamentalmente, y entonces, bueno, no me había topado con esta modalidad de trabajo, más que, bueno, alguna cosita, digamos, algunas cosas que una lee, etcétera. Uh -huh. Y lo que ocurrió es que en claro, la enorme extensión del teletrabajo, producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, hizo que, bueno, en principio produzcamos una reflexión más en términos sociales, políticos, no tanto académicos. Y en función de esa reflexión empezó a aparecer evidentemente una necesidad, ¿no? De ponerle palabras a algo que nos estaba ocurriendo, ¿no? Que nos está ocurriendo. Digo esto porque la repercusión de empezar a ponerle palabras, a mirar críticamente la cuestión del teletrabajo, bueno, a mí me está sorprendiendo, la verdad, como que hay mucho interés y sobre todo mucha necesidad de hablar de esto. Y a mí me parece, y por eso me parecía interesante esta conexión, este hilo conductor que ustedes hacían, que hay algo vinculado con la propaganda sobre el teletrabajo, ¿no? Sobre los beneficios que traería el teletrabajo para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que además hoy en nuestro país son más de 2 millones, somos más de 2 millones quienes estamos haciendo teletrabajo, con lo cual, bueno, hay una situación para reflexionar ahí, ¿no? Y en estas virtudes que se plantean en términos de, insisto, para mí, propaganda sobre el teletrabajo, eh, hay algunas que tienen que ver con que estamos más, bueno, que es más cómodo, que tenemos mayor autonomía, los trabajadores y trabajadoras, que no tenemos la vigilancia de manera permanente, que no tenemos que viajar en transporte público. Hay una cantidad de cuestiones que empiezan a circular vinculadas con esto, con los beneficios que traería para nosotras y nosotros el teletrabajo. Entonces, bueno, puedo estar trabajando un ratito y después hago otra cosa y después vuelvo, qué sé yo. Que a mí me gusta decir que con este aislamiento social preventivo y obligatorio, en realidad lo que ocurre es que se pone blanco sobre negro, ¿no? Que esta propaganda
vinculada a los beneficios del teletrabajo, en realidad la estamos viviendo en carne propia, la mayoría de los trabajadores que hoy estamos realizando nuestras tareas bajo esta modalidad, y vemos que no tiene ninguno de estos beneficios, que en realidad respecto de esta idea de que gastás menos, porque viajás menos en transporte público, la realidad es que estamos gastando mucho más en electricidad, mucho más en comida, mucho más en internet, digo, nuestros servicios están a tope. Justo ayer un compañero de CONICET publicó su factura de luz y le llegaron 5.000 pesos, no sé cómo la va a pagar, pero la realidad es que quienes estamos haciendo teletrabajo estamos con los servicios a tope. Otra de las cuestiones tiene que ver con esta idea de es más seguro, es más saludable, trabajar en casa, es más... el otro día tuvimos una conversación con un medio de Corrientes, también al respecto de teletrabajo, y el que me entrevistaba en un momento dice, bueno, en esta superposición que se hace del trabajo asalariado en el hogar, digamos, en el domicilio, como bueno, ya no hay el tiempo de lo que supone el hogar, el ocio, el momento de trabajo doméstico, etcétera, como un momento de encuentro, familia, bla, 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 y porque está mezclado con el trabajo asalariado. Y yo le decía, bueno, atenti, porque en realidad el trabajo en el hogar, el trabajo del hogar, digamos, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado y la familia son claramente, digo, y esto también quedó visibilizado, me parece, con fuerza con la lucha del movimiento feminista en estos últimos años, quedó visibilizado que es un ámbito de enorme conflicto. Con lo cual, un ámbito de conflicto que ya era el trabajo asalariado, digamos, uno va a trabajar en un lugar que es conflictivo de por sí, porque es una relación asimétrica entre el empleador y el empleado. Cuando esto encima se traslada al hogar, que también es un ámbito conflictivo, no es que es un ámbito de error. Yo dije el otro día, la familia Ingalls. Claro, si uno piensa que es la familia Ingalls, y que se pone a trabajar en el seno de esa familia armoniosa, donde todos nos queremos, etcétera, bueno, no sé, capaz que tendría algún beneficio, pero la realidad es que se empiezan a superponer y a complejizar esferas que son ambas tan conflictivas la una como la otra, con lo cual... Claro. Nuri. Sí, no, en base a todo lo que estás diciendo, yo me estaba acá anotando algunos tips sobre todo para refrescar y traer nuevamente cosas que vinimos charlando, incluso en otros programas y también con los colegas que estuvimos charlando hace un ratito. Hablabas hace un ratito de esto de la idea que nos inculcaron, o lo que se viene diciendo con el teletrabajo al principio, y me sonaba parte de lo que veníamos hablando de lo hegemónico, los sentidos que se instalan, ¿no? De esta necesidad de hay que seguir trabajando. Hace un par de programas hablábamos en términos de la educación, analizando si no queda con Ana Paula Gallardo, educadora, sobre si también no nos falló ahí también el tema de la educación, de por qué si se ejecutó el aislamiento preventivo para lo laboral, ¿qué nos pasó si éramos un poco liberales en la educación, que dijimos hay que continuar y no se suspendieron las clases, por ejemplo, como para más adelante? Me preguntaba también con esto de, hace un par de programas también hablábamos, esto de el trabajo en algún momento se planteó como ordenador de lo social. Teníamos el horario, nos levantábamos, íbamos al trabajo, volvíamos. Y hay algo de todo esto también que se ha desordenado. Hablábamos al principio con Gustavo y después con Karina, ¿no? De qué pasa con... Karina nos aconsejaba una nota que salió esta semana en Página, después la vamos a buscar, sobre el insomnio, ¿no? Esto nos terminó llevando a trabajar más tarde, a acostarnos más tarde, incluso levantarnos más tarde, y nos desordenó un poco. Y sobre todo esto que decías vos, también vos hablabas de la práctica del teletrabajo. Me parece que más que rescatarlo es, como decimos en nuestro eslogan, tratar de pensar un poquito para ver cómo lo transformamos. Porque si hay algo que se perdió y que obviamente nosotros estamos acompañando la idea de que la cuarentena era necesaria por una cuestión de prevención, pero no quedarnos con esto de las loas a todo lo que es el teletrabajo, sino que en realidad en algún momento
deseamos y necesitamos rescatar el contacto, lo social. No el teletrabajo va a reemplazar todo, sino que es una herramienta provisoria para mantener algunas situaciones, pero obviamente los que necesitamos y pensamos en que el contacto, lo social, las relaciones sociales son importantes, deseamos la vuelta al contacto físico también. Sí, bueno, varias cosas. En primer lugar, a mí me parece, ahí está, tal como ustedes lo estaban diciendo recién, que hay una situación excepcional, digamos, y hay que pensar todas estas cuestiones, la cuestión educativa, la cuestión laboral, la cuestión de la salud, etcétera, todas las cuestiones de nuestra vida en esta excepción, digamos. Estamos viviendo una pandemia que no habíamos vivido nunca de esta manera, jamás, porque no es que es la primera pandemia, pero es la primera pandemia de estas características, es la primera pandemia que tantos países al unísono dan la misma respuesta, donde la respuesta además es una respuesta de aislamiento social obligatorio, bueno, y de que además puso en evidencia una crisis fenomenal del capitalismo, una crisis fenomenal de cómo está organizada nuestra sociedad hasta este momento. Me parece que empezaron a desnudarse, si se quiere, muchos mojones muy dramáticos de muchísima crisis que la pandemia también profundiza y el aislamiento social preventivo y obligatorio también lo profundiza. Digo, aquello que tiene de imprescindible para poder poner a punto los sistemas sanitarios que estaban destruidos, para poder evitar el contagio a partir del contacto, bueno, también al mismo tiempo demuestra una cantidad de injusticias y desigualdades enormes. Me parece que claro, ese es el marco en el que estamos discutiendo el teletrabajo, y eso es muy importante porque yo coincido con que hay que ubicarse en tiempo y espacio, digamos. Estamos realizando teletrabajo sin los mismos parámetros, me parece a mí, eso es imprescindible ubicarse, sin los mismos parámetros de productividad que teníamos antes del aislamiento. Digo, esta discusión respecto de si el sistema educativo tenía que ponerse en automático, digamos, y reubicarse en términos de vinculación digital, digamos, entre educadores y educandos, bueno, evidentemente es lo que ocurrió. Ahora tenemos que, me parece a mí, parar la pelota y decir, bueno, no vamos a pretender que los chicos, chicas, adolescentes, jóvenes, adultos, aprendamos en las mismas condiciones, ni tiene ningún sentido. Digo. El otro día justo hablaba con una pedagoga respecto de esto, del teletrabajo docente, y ella me decía, bueno, hay que recordar que la escuela en la Argentina es obligatoria desde los 4 años hasta los 18, con lo cual 2 meses de tarea, digamos, 2 meses de escolaridad, son el 4% del conjunto de la escolaridad. Digo, pretender sostener la misma productividad de aprendizaje que antes de la pandemia es ridículo, digamos. Habla de no ubicarse en tiempo y espacio. Y me parece que eso también ocurre con el teletrabajo. Lo que pasa que, y al igual que en la educación y sobre todo en la educación privada, en el mercado de trabajo, sostener la productividad de los trabajadores a cualquier precio, es decir, reorganizando la producción y los servicios en modalidad de teletrabajo, eso está haciendo primar el interés económico de las empresas. Digo. A mí me parece que en principio esto es una situación de excepción y que por lo tanto este teletrabajo que estamos realizando ahora debe ser regulado en términos de excepción. Y cuando salgamos de esta situación no hay ningún derecho que deba haber sido tirado por la borda, digamos. Nosotros tenemos un piso de derechos laborales que hemos conquistado durante siglos de lucha y que no pueden retroceder. Digo, ahora quienes estamos desarrollando teletrabajo, muchos de nosotros y nosotras estamos trabajando mucho más de 8 horas por día. Entonces, bueno, evidentemente, digo, la carga laboral aumentó, se ha extendido la jornada laboral, etcétera. Bueno, momento, digo. En primer lugar, me parece que quienes tienen que desarrollar teletrabajo solo tendrían que ser aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen alguna función vinculada a la pandemia.
digo, que tienen que mantener el vínculo con los estudiantes para que no se pierdan, para que no se vayan, digo, porque es importante la estructuración que supone el sistema educativo público, digo, me parece que eso es algo importante, pero en esos términos, no en términos de, bueno, mantener el nivel de aprendizaje, la productividad, etcétera. Lo mismo me parece que ocurre en el resto del trabajo asalariado, que es, bueno, solamente deberían estar cumpliendo funciones de teletrabajo aquellos que garantizan que los servicios y los derechos puedan ser sostenidos, digamos. No cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y después, insisto, digo, me parece que ahí hay una tarea clave de los sindicatos que tiene que ver con regular el teletrabajo que hoy se está desarrollando, no dejarlo pasar como si no ocurriera nada, y que en todo caso después de la pandemia hay que sentarse a discutir. Digo, las empresas están ya diciendo, nos quedamos así, porque la realidad es que para las empresas hay beneficios de todo tipo. Digo, hay ahorro de espacio, reducción de costo fijo, de limpieza, seguridad, servicios, etcétera. Hay aumento de productividad, hay aumento de competencia entre trabajadores, hay reducción del ausentismo. Digo, hay una cantidad de beneficios para las empresas que fundamentalmente tienen que ver con que organizarnos como trabajadores y trabajadoras a través del teletrabajo es más difícil, es novedoso para la clase obrera en todo caso, digo, ahí nos presenta un desafío. Yo no tengo ningún sesgo catastrofista en este punto. Yo creo que podemos encontrar maneras de organizarnos en cualquier circunstancia, y la historia así lo demuestra. Nos hemos organizado en situaciones de guerra, nos hemos organizado en situaciones de genocidio. Hay que vamos a encontrar maneras de organizarnos, por supuesto que sí, pero claro, se nos presenta un desafío en un momento muy particular de la historia de la humanidad. Sí, vos decías recién el rol de los sindicatos, y yo, bueno, enganchando también con este hilo conductor que tuvimos en el programa, también tiene que haber una mirada de género por estas cosas que vos mencionaste, ¿no? O sea, el trabajo de cuidado, o sea, aquellas mujeres, no sé, familias monoparentales que están con teletrabajo, están estalladas, ¿no? Además de, o sea, ni hablar de las que tienen alguna otra conflictiva, sufriendo alguna violencia, pero una mujer que cría niñes sola y que además tiene teletrabajo, bueno, ¿quién está pensando en si duerme, si descansa, quién cocina, digamos, toda esa cantidad de tareas concentradas y por ahí con un solo o pocos medios telemáticos disponibles, ¿no? Claro. Como que, digo, me parece que la mirada sindical también va a tener que tener esa, sí o sí, transversalizada con las cuestiones de género, porque se está, digamos, hay un sector que está más, obviamente, claramente más oprimido que otro. Sí, así es, tal cual. Digo, no solo la mirada sindical, sino el análisis, la mirada analítica respecto de lo que nos está pasando. A mí me parece que las mujeres que criamos a nuestros chicos, o que tenemos a cargo en este momento a nuestros chicos, o chicas, o adolescentes, que tenemos que hacer trabajo de cuidado, trabajo doméstico y teletrabajo, tenemos bastante claro que esta superposición de tareas es inviable, digamos, que sostener la productividad tal como nos la están planteando no tiene ninguna viabilidad, digamos, porque además, tal como deslizaste recién, hay un elemento más que se cruza que tiene que ver con la brecha digital, digo, con que llegamos a esta situación con nuestros equipos obsoletos, con a lo mejor una computadora para toda la familia, digo, y esto, claro, hay situaciones, la gradación de situaciones es muy amplia, digo, es un abanico muy amplio. Ahora, la enorme mayoría de la clase trabajadora de nuestro país tiene estas dificultades, a lo mejor un celular que tienen que compartir para toda la familia, para conectarse, para trabajar, conectarse para la escuela, ver la tarea, digo, es a lo mejor, o dos, digamos, es muy poquito y con una conectividad malísima, con lo cual, bueno, me parece que, por eso yo decía al principio, esta situación está en blanco sobre negro. Nos venden una cosa que tiene que ver con un montón de beneficios para nosotros, incluso las dificultades o los problemas vinculados con la salud, con
no tenemos sillas ergonómicas, no tenemos matafuegos, no tenemos los instrumentos mínimos que además la regulación vigente obliga. Hay una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de 2012 que plantea que el empleador nos tiene que dar una almohadilla para el mouse, nos tiene que dar un matafuegos, nos tiene que dar una silla ergonómica. No es que estamos totalmente descubiertos, pero la realidad es que esa resolución en este estado de pandemia no se está cumpliendo, con lo cual los dolores de espalda, los problemas con las manos, bueno, con la vista, etcétera, 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 se multiplican. Con lo cual, yo creo que sabemos lo que pasa, sabemos lo que ocurre con el teletrabajo, ya tenemos la experiencia masiva de qué ocurre con el teletrabajo. Ahora se trata de, bueno, bien, pongámonos a discutir seriamente, pongámonos a dar la discusión sindical correspondiente para que esto no se generalice, no perdamos derechos y no se extienda como única modalidad de organización del trabajo. Exactamente. Hecha entonces la invitación y la reflexión y la propuesta. Esperemos que todos los que tenemos la posibilidad de tomar ese desafío lo podamos ir organizando y haciendo cumplir los derechos correspondientes. Muchísimas gracias, Nuria, por este contacto, por esta reflexión, por esta charla, y nos estaremos contactando en otro momento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Nuria Giniger, antropóloga e investigadora del CONICET, especializada también en lo que tiene que ver con el trabajo.